10 TV y Radio Úbeda. Sí puede ser. Saludos, ¿qué tal están? Nos estamos acostumbrando cada vez más a escuchar el término «la España vaciada». Bajo estas palabras se esconde una realidad que afecta ya a numerosas zonas del país y que nos está llevando a una conclusión clara: la despoblación de muchos de nuestros municipios. Es un tema que presenta multitud de caras para el análisis. Por ejemplo, ¿se está consolidando esa tendencia de grandes ciudades y áreas metropolitanas frente a los pueblos vacíos? ¿Cuál es la fórmula para fijar la población? O una más, ¿debemos comenzar a preocuparnos ya en Jaén? Les doy un dato. En 2011, la provincia de Jaén contaba con algo más de 670.000 habitantes. Ahora, 10 años después, somos unos 631.000, según el INE. David Avilés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felipe Morente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para nuestros espectadores y oyentes tenemos que decir que David Avilés es el presidente de ARUME, de la Asociación Rural Mediterránea, y buen conocedor de este asunto, y Felipe Morente es catedrático de Sociología de la Universidad de Jaén, y con ellos vamos a intentar perfilar, buscar las claves de este fenómeno que decimos la despoblación, centrándonos aquí, en nuestra tierra. Planteaba yo esa premisa y, si les parece, vamos a comenzar por ella. ¿Debemos preocuparnos ya en la provincia de Jaén? ¿Debemos empezar a preocuparnos, David? Preocuparnos y sobre todo ocuparnos. Quizás preocuparnos en exceso no. Jaén no evidentemente no está en la situación de Castilla, de Aragón, donde el medio rural prácticamente es poco menos que un desierto, o poco más que un desierto. Pero es verdad que la provincia de Jaén también, y desde luego todas las zonas rurales de España y del mundo, de Europa, del mundo, están en esta misma dinámica. Es decir, hay una tendencia de la gente a concentrarse en las grandes urbes y a ello, evidentemente, Jaén, por mucho que lo intente, va a ser difícil que logre abstraerse. Es decir, la mayor parte de las poblaciones de Jaén, sobre todo las más pequeñas, pierden población, y en los últimos 2 años, incluso hasta Úbeda, que era una de las que mejor se mantenía, tenía unos datos demográficos mejores, también ha perdido población. Entonces sí, efectivamente tenemos motivos para estar preocupados y ocupados con este tema. ¿Y qué piensa Felipe Morente? Bueno, respecto a lo que planteas como tema de inicio, efectivamente hay una tendencia a la concentración de las poblaciones a nivel mundial en torno a las ciudades, por múltiples razones que no vendría al caso ahora desarrollar. Pero vamos, sobre todo desde el proceso de industrialización a finales del 19, lo que hay es un proceso de desruralización de las poblaciones, donde vivían con precariedad, con jornales los días que lo había, y la industria lo que favoreció fue eso, un salario fijo, muchas horas, pero se sabía que todas las semanas se tenía el salario, entonces la gente tendió a irse a esos enclaves. La industria estaba naciendo, necesitaba muchísima mano de obra, no había tecnología de máquina, estaba el vapor y poco más, y entonces lo que había era una gran necesidad. Eso hizo que empezara ya a darse una despoblación. Estamos hablando de hace tiempo. ¿Cuál es el fenómeno distinto y por el que sí nos tenemos que preocupar, y mucho en Jaén? Por 2 razones. La primera, que en aquellos procesos de migraciones del mundo rural hacia las zonas más urbanas, que habría como una, digamos, una prelación del pueblo, la cortijada, la aldea, hacia el pueblo, del pueblo hacia la cabecera de comarca, y de la cabecera de comarca hacia la capitalidad de la provincia. Esa era la secuencia histórica. Ahora hemos llegado a un momento que ya también las propias capitales de provincias, que no tienen, digamos, esa significación de metrópoli y de ciudad industrial, pues está perdiendo población, que es el caso de Jaén. ¿Por qué hay que preocuparse? Porque cuando se dio el gran proceso de emigración, los años 50, desde el plan de estabilización, el 59 sobre todo, que se fueron masivamente población de Jaén, de la provincia, no se notó tanto, a pesar de que se llegaron ahí entre el 58 y la crisis del 73, la crisis del petróleo,
se llegaron ahí 400.000 personas de la provincia de Jaén, muchas de retorno, evidentemente. ¿Por qué no se notó el despoblamiento como ahora? Porque la tasa de natalidad de esta provincia, y de Andalucía en general, pero de Jaén, Granada y Córdoba, era muy alta, entonces había una reposición rápida. Eso no se daba en Castilla. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. No podemos mirar las cosas y decir, Castilla está en proceso de lo que se llama técnicamente desertización demográfica, porque tiene una densidad menor de 8. No, el problema es que nosotros, el agujero de pérdida de población es mucho más gordo en Castilla, porque se está deteriorando rápidamente los dos factores. Uno, el asentamiento de la población local, porque se va, la gente formada se va, y dos, porque la tasa de natalidad ya no es tan potente como lo ha sido hasta los años 60 o 70. Cuando hablamos de migración en esta tierra, de migrante, la figura del emigrante, pues nos retrotraemos precisamente a esa imagen de los años 60 y 70. ¿Estamos volviendo a una nueva oleada de emigrantes? ¿Nuevos emigrantes, podríamos decir? Otra emigración. Otra emigración. Los que se iban eran los de la maleta, que David conoce, de la maleta, conocemos, vamos, digo los de nuestra generación, de la maleta de madera o de cartón, que se iban porque eso eran criaturas con unas ganas, que eran emprendedoras. A mí es que me llama la atención cuando se habla del emprendedor con la figura del industrial o del profesional y tal. No, fueron tan emprendedores que fueron capaces, siendo casi analfabetos, dejar su suelo, su tierra, sus costumbres, irse a Alemania o a Valencia o al País Vasco. Entonces, esos eran emprendedores, dijeron, yo no vivo aquí, mi hijo, esto no es para mi hijo, yo me voy. Emprendieron una ruta nueva de futuro. Ahora, ¿quién se va? Esos eran analfabetos la mayoría, y si no analfabetos, funcionales de algún modo. Ahora se van los más cualificados. Resulta que hemos hecho una gran inversión, digo, la ciudadanía, el Estado, en formar a las poblaciones de todo de manera democrática, y eso es un hecho, y ahora resulta que ese proceso de capitalización humana de los territorios, incluso rurales, ha servido para que esa potencialidad de desarrollo se tengan que ir, porque no hemos sido capaces, las generaciones actuales, sobre todo los poderes públicos. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que Cataluña es Cataluña no porque fueran fenicios y tuvieran industria textil, sino porque en la industrialización se le insufló en los años 50 la SEAN y se le creó un puerto franco, que hay 6 me parece en España, que eso es fundamental, y el polo petroquímico de Tarragona. Sin esas dos enclaves importantísimos de clúster de concentración de industria, Cataluña veríamos dónde está, ¿no? El País Vasco tiene también, que son gente capaz. ¿Por qué no lo somos los andaluces? Si cuando salimos a la emigración nuestra gente se empodera y llegan a ser los grandes trabajadores, que llegan a ser los que asumen responsabilidad de desarrollo. Cuando van a Cataluña se hacen empresarios, o sea que tienen las condiciones objetivas de poder. La emigración, resumiendo y no enrollándome, la emigración actual es una emigración muy lamentable, porque es la gente mejor preparada, aparte de ser la gente joven que tiene capacidad reproductiva, o sea, de natalidad. Por eso, la fuga de talentos, ¿qué se llama? David. Sí, efectivamente. A ver, se sigue manteniendo también la otra emigración de la gente joven que busca un entorno diferente donde desarrollarse, que le mueve muchas veces no solo la cuestión laboral, sino también otras cuestiones que precisamente estamos tratando de analizar en el trabajo que estamos realizando conjuntamente en la Asociación Rural Mediterránea, que muchas veces no es solo eso, pero sí en gran medida pues un problema laboral lo que hace que un colectivo de jóvenes que podrían ser los trabajadores del campo, los que tomaran el relevo, muchas veces están tomando la opción de seguir emigrando, ¿no? Pero también está esa otra emigración de la que hablaba antes Felipe y de la que tú comentabas, de la gente que se ha formado, de gente universitaria, que ha hecho máster, que ha estudiado en el extranjero, que, en fin, una formación impresionante y que en la mayoría de las ocasiones, desde luego, en Jaén y en su provincia, es muy difícil que encuentre un empleo adecuado a su formación y a su potencial. ¿Cuál es la fotografía real de nuestra tierra? Antes de que comenzáramos este espacio Una de Dos, comentábamos, David, un poco los datos que traías tú, una evolución, ¿no?, del siglo pasado.
No sé si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, hasta llegar al momento actual, para ver un poco cuál es la sí, fotografía real sí. de la provincia. Bueno, yo tengo un pequeño trabajo que hice hace poco para la Cátedra Blas Infante de Andújar y estudié muy por encima la evolución demográfica de todos los municipios de la provincia desde el principio del siglo hasta ahora, hasta 2020. Sobre todo para determinar si lo que yo me gusta llamar los pueblos chicos, como decía Mercedes Sosa, los pueblos chicos están condenados a desaparecer o no, es decir, si hay un condicionante, algo tan determinante que hace que los pueblos chicos sean los que más población pierden y por lo tanto que las que lo tienen más difícil sobrevivir. Y efectivamente, fíjate que en la provincia de Jaén, hay 66 pueblos que tienen menos de 5.000 habitantes y de ellos solo 5 han aumentado la población en lo que va de siglo y son el cinturón de Jaén capital. Villatorres, La Guardia, Villar Don Pardo, creo, Mengíbar. En la zona fuera de eso, solo Puente de Genavé, como una excepción, ha crecido un poquito en lo que va de siglo, no sé si en torno a un 6 o un 7%. Las demás poblaciones, insisto, pues evidentemente está claro que el hecho de ser ya pequeño y por lo tanto disfrutar de menos servicios y tal, es un hándicap importante. Las poblaciones grandes de más de 10.000, sin embargo, han tenido un comportamiento diferente, aunque en los últimos 2 o 3 años también han bajado prácticamente todas, incluso Úbeda, que es de las que mejor comportamiento demográfico ha tenido en los últimos años, pero bueno, si lo comparamos con el principio del siglo, desde 2000 a 2020, solo han perdido población en ese tramo de mayores de 10.000 Alcaudete, Jodas, Linares y Villacarrillo. Todas las demás han aumentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que efectivamente ahí hay una causa-efecto que está clara, que los pueblos pequeños lo tienen mucho más complicado por muchas cosas, entre otras cosas, y yo defiendo, no sé si después vamos a tener tiempo, y por eso si no lo apunto ahora, sí. Yo creo que desde los poderes públicos, desde los poderes locales, hay algo que se ha descuidado mucho, que es la gestión urbanística y del suelo. Es decir, entiendo que los pueblos, con una buena gestión del urbanismo y del suelo, puedes convertirlo en espacios mucho más atractivos. Es decir, si tú en un pueblo pequeño, ahora mismo el único atractivo que tienes es salir y darte un paseo por la calle principal, por la carretera, no hay espacios atractivos, por decirlo de alguna manera, espacios que tengan un carácter como más urbano, que sirvan un polo de atracción, de inversión, de creación de empleo. Si tú creas un gran paseo central en un pueblo, muchas veces es difícil, pero se ha perdido la oportunidad, porque en casi todos los pueblos había las antiguas escuelas que estaban en el centro del pueblo, o la cooperativa que estaba en el centro del pueblo y se ha sacado, y eso al final se ha parcelado, se ha vendido, no se ha tenido una visión de futuro. Yo creo que aparte de todas las demás cosas, desde luego, los pueblos tienen que ser atractivos para la gente que vive en el pueblo, y muchas veces no son nada atractivos. Insisto, por eso muchas veces los jóvenes se van fuera porque tienen unas perspectivas laborales que no entran en su pueblo, pero también porque en su pueblo piensan que no tienen un espacio donde relacionarse, donde... No sé, un poco, bueno, no sé. Ahora, si os parece, vamos a adentrar un poco en las soluciones, por dónde pasarían, ¿no? Pero sí vamos a saludar, nos vamos a acercar por un momento hasta Puente de Genavé, porque hace poco tiempo ambos habéis participado en unas jornadas, unos seminarios sobre los jóvenes y el mundo rural, y en definitiva analizar el emprendimiento dentro de los pequeños municipios. Nosotros queríamos poner un ejemplo de esas personas que son valientes y que deciden quedarse en su municipio, en sus pueblos, en esta tierra, y apostar por lo que estamos, o a la inversa de lo que estamos comentando, apostar por repoblar, por así decirlo, los municipios. Vamos a saludar a Marta Millán, que hace apenas 2 meses ha abierto en Puente de Genavé un gimnasio, también a Antonio Álvarez, quien ya nos acompañan. Marta, Antonio, hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Encantados. Vosotros sois de los valientes que habéis decidido apostar por quedaros en el municipio, ¿no?
Bueno, por regresar, más bien, me encanta poder estar aquí con vosotros en este espacio porque creo que encajamos de forma muy apropiada en todo lo que estáis comentando, ¿no? Con cada cosa que decís me siento muy identificada. Le tomo la palabra ahora la toma Antonio, que es el otro polo opuesto, él viene de México, yo soy de aquí, yo soy originaria de la Puerta de Segura, mixta con Puente de Génave también prácticamente. Me fui a estudiar, ¿no? Como la mayoría de los jóvenes que comentabais, me fui a Granada, yo hice traducción. Y cuando terminé la carrera con 22 años, pues era el planteamiento de qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Yo era una persona muy inquieta y como bien decíais, a mí siempre me gustó muchísimo esta zona, ¿no? Aquí nací, tuve una infancia todavía muy bonita, de las de correr por la calle, ¿no? Y jugar con la bici, que no hubiera ningún problema, pero estudias una carrera, tienes aspiraciones y se plantea el reto del que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué hago en el pueblo? ¿Cómo me desarrollo si me quedo aquí? Por más que me guste, por más que esté mi familia, veía las opciones complicadas, ¿no? Y bueno, junto a eso yo amaba muchísimo México y decidí coger la maleta, la aventura, me fui a México a trabajar en medios de comunicación, que era también mi gran pasión. Lo conseguí y bueno, tiempo después y muchos avatares, conocí a mi esposo de la mano del deporte y nos planteamos una forma de vida, ¿no? Nos casamos y dijimos, ahora sí, viene a la inversa, ¿qué hacemos? ¿No? Nos quedamos, yo vivía en la Ciudad de México, que si bien hablamos de la despoblación, aquí la Ciudad de México es de las más grandes del mundo, hay muchísima oportunidad, muchísimo caos, tanto negativo como positivo, mucha oportunidad, pero pues ya te planteas, entras en los 30, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo establezco mi vida? Y a mi esposo, que ahora tomará la palabra, le pasó lo contrario, ¿no? Si bien cuando uno está en el pueblo quiere la ciudad, él venía de la ciudad y el pueblo le pareció muy atractivo y por eso estamos aquí. Cuenta un poquito qué te pareció cuando viste... Es el paso, efectivamente, es el paso inverso. El caso de quien se va del pueblo y vuelve, y el caso contrario, del que viene de la gran ciudad porque encuentra algo atractivo en el pueblo, ¿no, Antonio? Claro, y hablando de lo que decían de hacer un lugar atractivo, pues nos dimos cuenta que efectivamente en esta zona hacía falta algo relacionado con lo que sabemos hacer, en este caso el deporte, ¿no? Pero que fuera un lugar diferente, que ahora fuera un lugar donde pudiera venir mucha gente, porque si caíamos, digamos, en lo mismo que era un gimnasio pequeño, que fuera solo para esta localidad, pues efectivamente no abre esas fronteras con los demás pueblos, y entonces decidimos poner un lugar grande, donde hubieran muchas personas, donde pudieran hacer muchas actividades diferentes, y entonces darle precisamente vida a este lugar, que es lo que en los comentarios positivos de las personas es lo que se ha logrado efectivamente, ¿no? Viene un gran cúmulo de gente, se conocen, interactúan, y bueno, esto se ha convertido en un foco de atención bastante bueno para las personas en general. Por lo tanto, la experiencia es positiva, pero ¿qué os decían al principio cuando comentabais a amigos, a familiares, voy a montar un gimnasio? ¿Qué os comentaban? La mayoría que estábamos locos, ¿no? O sea, sí, de entrada, ¡ay, qué bonita idea! Pero, ¿no? Tener mucho cuidado porque eso aquí, pues, ya sabes, la gente como piensa, ¿no? Tenemos, hay veces, me incluyo, porque insisto que yo soy de aquí, ese pensamiento un poquito negativo como a sentir que no nos merecemos las cosas, no sé si vayan por ahí los tiros, ¿no? Como que es demasiado para aquí, que la gente no va a ir. La gente, bueno, la gente trabaja, la gente vive. Yo insisto, el otro día cuando estábamos en las jornadas, que amablemente Arum me invitó a participar un ratito, empezó la jornada a las 6, yo tenía a las 7 una clase de ciclo indoor, de bicicleta, y a las 7 menos 20 estaba terminando mi participación, ¿vale? Concluí, les dije me voy y en 20 minutos estoy iniciando mi clase encima de una bicicleta. Quiero decir que la gente aquí vive, hay calidad de vida, no hay desplazamientos, y ¿por qué no nos merecemos grandes oportunidades de todo, ¿no? Pero es verdad que cuando tienes que hacer una inversión de la magnitud de la que hemos hecho para poner un local de 1000 metros cuadrados, pues la gente nos decía, tened mucho cuidado porque podéis ir a la ruina más pronto que tarde, ¿no? Se atravesó la pandemia también, que eso es factor independiente, que nadie contaba con él, pero sí fue un agravante para decir, Dios mío, ¿qué va a pasar, no? Pero finalmente, pues es mucho de creer en el proyecto, hacer un estudio, ya no solo de mercado, sino real, ¿no? De vis a vis con la gente, preguntar si les interesa. Si bien nos decían tener cuidado, las personas como potenciales clientes, casi con todos los que hablábamos estaban dispuestos a venir. Entonces, bueno, casi todas las cosas buenas en la vida, creo que los tres que estáis ahí lo sabéis, los grandes sueños requieren apostar y liarse la manta a la cabeza en el buen sentido, ¿no? Como digo, con los pies sobre la tierra, pero no escuchar tanto al que te dice que estás loco porque todo lo bueno nace de una locura inicial. Todo lo bueno nace de una locura. ¿Aconsejáis al resto tener esa locura? ¿Creéis que este puede ser el futuro de los municipios, de los pueblos? Pues claro, mira, hay mucha juventud aquí, bueno, gente con potencial. Vaya, yo veo gente preparada, lo que ustedes decían, por ejemplo, haciendo una contrarresta de lo que es México en educación,
En México, desafortunadamente, muchas veces no es que no querramos estudiar, es que tenemos que ir a trabajar y como segunda opción te queda el estudio porque pues, primero hay que comer. Y entonces la mayoría de la gente aquí, yo flipo, como dicen ustedes, porque la mayoría de la gente está formada, tiene los conocimientos, las capacidades para invertir en estas zonas y entonces que tengamos, no vamos a hablar de lugares decentes, pero que tengamos de todo aquí, ¿entiendes? Y yo veo gente muy preparada, con mucho potencial, que en lugar de pensar en el lugar de su cuna, piensan en ir a una ciudad donde hay de todo y donde hay más competencia y donde hay, entonces no sé, tal vez falta fomentar en la juventud ese ánimo, esa garra de decir, bueno, me voy a arriesgar aquí. Y también me he dado cuenta de manera muy positiva que la gente de los alrededores apoya a la gente que se decide, como lo dijiste tú en un inicio, la gente valiente que tiramos por nuestros sueños, por asegurar una inversión en un lugar. La gente apoya, finalmente la gente valora ese esfuerzo que hacen los jóvenes. Entonces, bueno, nosotros sí, bueno, ¿qué les podemos decir? Que si ustedes ven que un negocio hace falta en su lugar, apuesten por su lugar, apuesten por el lugar donde nacieron y el éxito pues viene de la mano con eso. Pues yo os quiero agradecer tanto a Marta como a Antonio que nos hayáis acompañado en este momentito aquí en la cadena SER y en 10TV. Os hemos interrumpido en el trabajo, pero bueno, creo que ha merecido la pena. Por cierto, Marta, echas de menos todos los medios de comunicación porque, como han podido comprobar en su forma de hablar, en la soltura, ella es compañera también nuestra, en cierto modo. Trabajó en Televisa Deportes en México, ¿no? Sí, la verdad es que sí lo echo de menos. ¿Para qué voy a decir que no? La vida también hay que elegir muchas veces. Yo, os decía, era mi vocación. Estuve en Televisa Deportes muchos años trabajando, así que si hace falta por ahí un hueco, queréis una colega, contad conmigo que yo estoy más que dispuesta. Bueno, nunca descarto nada. El otro día decía, quizás hace falta un medio de comunicación también aquí, en una televisión rural en esta zona, ¿por qué no, verdad? Es muy bonito, los medios son una maravilla. Mi acento también, como escucharéis, está medio mezclado porque cuando vas a otro país, nos pasa igual a los andaluces en Madrid, cuando llegas tienes también que hablar un poquito más neutro, y en México el primer oficio al llegar fue neutralizar el acento que ellos llaman, tienes que sonar lo más mexicana posible, así que mi acento es una remezcla, pero bueno, estoy contenta con este cambio, siempre hay que dejar algo un poquito atrás o tal vez aparcarlo y más adelante retomarlo de otra manera, así que es un placer estar con vosotros compartiendo un poquito de esa profesión que también tanto amo. Y bueno, aquí estamos dispuestos a lo que necesitéis. Marta, Antonio, muchísimas gracias. Suerte, mucha suerte. Gracias a vosotros. Bueno, la conocíais, ¿no? Conocíais también el proyecto empresarial. Yo la conocí el día que teníamos la mesa de emprendedores que hizo, en fin, como se ha visto, una magnífica comunicadora y sobre todo valiente. Ahora bien, cuidado. Queremos poner el futuro de los jóvenes en manos del emprendimiento. No todo el mundo ha nacido para ser emprendedor, ni premio Nobel. Tenemos que potenciar las diversidades. El emprendimiento es captar las necesidades que pueden ser útiles para emprender un negocio, una oportunidad, etcétera. Pero tienen que ponerse las condiciones. Es decir, hay mucha gente que no tiene voluntad por razones obvias, porque el talante, además, porque entre otras cosas, si nos dedicamos todos a emprender, ¿quién piensa? ¿Quién piensa cómo se organiza el mundo? Un ejemplo, cuando no ha venido la COVID, por mucho emprendimiento que hubiera y mucho capital disponible, los que han sacado para adelante la solución han sido los investigadores, es decir, la gente que no se ha dedicado a ganar dinero. Todos esos investigadores no son ni mucho menos capitalistas, ni tienen como vocación ganar dinero, tienen como vocación conocer y poner a disposición de la sociedad el conocimiento. Entonces, lo que hay que poner, las condiciones objetivas. Decía David que hay que hacer atractivas los medios, digamos, los municipios. Hay dos problemas. Uno, España, frente a otros territorios en Europa, tenemos un problema, que es que hay demasiados pueblos. Decía Cabello, el geógrafo Cabello, que España es un país lleno de pueblos, pero sin población.
¿Por qué? Pues porque nuestro proceso de ruralización que vino cuando, en fin, la caída del Imperio Romano y se desurbanizó la población, la gente se fue a buscar la protección de los señores feudales en los castillos. Entonces, no se fueron como en otros sitios a buscar los mejores asentamientos productivos, al lado de las riberas, de los ríos, en los lugares de tierra productiva, sino en los lugares de defendimiento, porque los castillos no lo ponían en Las Vegas, lo ponían en que no son los mejores sitios. Entonces, se crearon demasiados enclaves de población. Eso creó una estructura que no la hemos sabido modificar. Hay demasiados pueblos, y pueblos que van a morir. Y entonces hay soluciones que algunos lo están proponiendo, como es el caso de estos de Extremadura, Villanueva de esta y Don Benito, que son pueblos importantes, pero se han dado cuenta que están perdiendo oportunidades y están diciendo, vamos a hacer una alianza de municipalización. Vamos a ser sensatos, se van a perder. Los que estén por debajo de 12%, de una densidad de 12 por kilómetro cuadrado, tienden a desaparecer. Por la siguiente razón que decía, un poco cuestionando la posibilidad de hacer urbana el pueblo, que es el proceso de la comercialización digital, es decir, Amazon, etcétera. Esto no ha roto las ciudades y los pueblos. Ya la gente no sale a comprar a la tienda del lugar. La gente, o sea, más como decir, oye, tráeme tal, y Amazon te lo tiene al día siguiente en tu puerta. Eso no está rompiendo la ciudad. O sea, lo que tenemos que crear, esos elementos, digamos, atractivos, pero haciendo valer que las condiciones de vida, que los muy urbanícolas de la metrópoli ya quieren salirse de esos enclaves de donde tenemos un dióxido de carbono demasiado alto, donde el ruido, donde el espacio. Yo voy con frecuencia, tengo la mitad de la semana en Granada, yo no salgo al centro porque no se puede andar. La gentrificación que tienen las ciudades va a expulsar a la gente. ¿Está Jaén y sus municipios naturales en disposición de acoger la demanda de la población que va a ser creciente en los próximos 50 años hacia esos medios rurales? Tenemos la infraestructura no solamente de internet y tal, sino incluso de comunicación fácil. Somos capaces de proveer de los servicios socioculturales que quiere la gente urbanícola, de ver un teatro, de asistir a una conferencia. ¿Somos capaces de crear eso? Pues ahí viene mi siguiente cuestión. ¿Y las administraciones qué papel tienen en todo esto? Bueno, a ver, las administraciones tienen un papel importante, decisorio, pero desde luego no son, tampoco podemos cargarles, digamos, el mochuelo y decir vosotros sois los que tenéis que sacar para adelante este tema, ¿no? Se necesita evidentemente una colaboración público-privada, y yo que quiero hacer un pequeño inciso para discrepar un poquito de mi amigo Felipe, yo no sé si será voluntarismo, pero yo me atrevo a, no me atrevo a decir que hay pueblos que van a desaparecer. Yo creo que no tendrían por qué desaparecer, creo. Si las políticas cambian, y ahí sí, evidentemente, las administraciones públicas tienen muchísimo que decir, si las políticas cambian, yo creo que los pueblos, por pequeños que sean, pueden seguir manteniéndose e incluso tener una cierta revitalización. Por ejemplo, voy a hablar por ejemplo, de Villarrodrigo, el municipio más oriental de la provincia de Jaén y uno de los que más población han perdido en las últimas décadas. En esos pueblos como del tamaño de Villarrodrigo, es que ya está infraexplotado, es decir, hay más recursos en la tierra de los que se aprovechan, es decir, la población se ha envejecido ya mucho, no hay jóvenes que tomen el relevo, y entonces digamos que estamos desperdiciando, por utilizar una palabra fácil de entender, recursos que se quedan allí ociosos, que podrían dar soporte o medio de vida a más gente. A más población. Yo creo que hay una cosa que a mi modo de ver es determinante, que últimamente está habiendo muchas jornadas y muchos estudios. Nosotros mismos en la asociación publicamos hace 2 años un libro sobre cooperativismo y mundo rural. Yo creo que España y la provincia de Jaén concretamente tiene algo
un instrumento, a mi modo de ver, potentísimo, que son las cooperativas agrícolas. Yo creo que las cooperativas agrícolas, que hay una en cada pueblo como mínimo, que en muchos pueblos es la única empresa del pueblo, podrían ser un instrumento, deberían ser un instrumento para diversificar la economía. Es decir, no puede limitarse la cooperativa a recolectar la aceituna, molturarla y vender el aceite y cerrar la llave, sino que deberían ser un instrumento, como digo, de diversificación, de tener una finca experimental donde se introducen nuevos cultivos, donde se ayuda a comercializar a los socios otros productos agrícolas, donde se trabaja en la elaboración y transformación de productos, etcétera, etcétera, y eso en todo y cada uno de los pueblos. Es decir, yo hablo de no de crear estructuras comarcales, porque al final las estructuras comarcales acaban chupando a los más débiles, ¿no? Sino un desarrollo muy equilibrado con esos dos pilares, la administración pública, desde luego la local, que es la que está más próxima, y las cooperativas. Yo creo que ahí tenemos un potencial importante. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, tendríamos que hacer ya una experiencia en un pueblo pequeño de lo que debería ser una cooperativa, sufragado por la Junta de Andalucía, por la Diputación de Jaén, sufragado y dirigido técnicamente de qué cosas se pueden hacer, porque a lo mejor se pueden criar gallinas, se pueden poner otros cultivos entre los olivos. Te comentaba hace un momento que he visto que hay entre Villacarrillo y Úbeda, al venir para acá, han arrancado una parcela enorme de olivos estupendos, estos de la Loma, que son tan productivos. Y yo decía, ¿y esto por qué lo estarán arrancando si la autovía ya está hecha? Pues no, era para poner superintensivo, y ya lo han puesto. Hoy lo he visto, que ya todo eso está plantado de olivar superintensivo. Claro, ese es un modelo, pero ese modelo nos lleva a que en el medio rural y en Jaén cada vez habrá menos mano de obra, porque ese olivar necesita menos y vamos a producir más aceite, que no necesitamos más aceite, porque es que hay excedentes, y eso va a hacer bajar los precios del aceite. Entonces, ¿por qué no vamos al otro modelo? A algo así parecido al que yo estoy diciendo, de un desarrollo armónico y equilibrado de todo el territorio. El olivar tradicional, que estamos diciendo, ¿qué hacemos con el olivar tradicional? Pues el olivar tradicional deberíamos estar haciendo ya experiencias de introducir cultivos complementarios en el olivar tradicional. El olivar tradicional tiene un gran hándicap, todos lo sabemos, mucha mano de obra, poca rentabilidad, pero tiene una ventaja, y es que el terreno donde está el olivo solamente ocupa un tercio de la superficie, entre el árbol y su vuelo un tercio, el resto de la tierra está ahí disponible. Hay muchas cosas que se pueden sembrar que no compiten con el olivo y que generarían una actividad económica que contribuiría a la diversificación. Y eso de forma, como digo, equilibrada y en un trabajo conjunto, administración y mundo cooperativo. Ya más brevemente, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, sí quisiera apuntar dos cuestiones más. Últimamente se está debatiendo el tema de la descentralización de las administraciones, de las instituciones, también quizá como una forma de intentar paliar lo que estamos comentando. ¿Qué opináis vosotros de esto? El hecho de descentralizar los entes institucionales, los organismos, que siempre se concentran, ¿no?, en cabeceras o en capitales, ¿podría ayudar también a localizar, a fijar población? Vamos a ver. Cuando uno era joven y estudiaba, yo me acuerdo que en Madrid una de las cosas que más nos atraía para reivindicar era la desconcentración primero y la descentralización autonómica de los territorios. Yo, mi experiencia y mi observación como observador y científico social es que no han llegado a cubrir las expectativas que teníamos los que lo reivindicábamos, ¿no? Por ejemplo, las desigualdades intrarregionales en Andalucía no han menguado, han crecido. Todavía eso me preocupa. Si tenemos una descentralización de las competencias centrales hacia la autonomía y después la autonomía por H o por B, históricamente, no hemos peleado mucho porque hemos sido muy reivindicativos de lo que era la autonomía andaluza cuando nos creíamos estas cosas. Si ahora vemos que las concentraciones de renta, la infraestructura, todos los servicios y los elementos simbólicos de representatividad se concentran entre Sevilla y Málaga, porque es la pugna que tienen, y estamos perdiendo presencialidad nosotros, resulta que nos estamos quedando sin recursos. Entonces, cuidado, lo que nos gustaría es que hubiera hacer efectivo el principio constitucional
de equilibrio territorial, de lo que se llama el reparto. Hemos tenido muchísimos fondos, FEDER, FEADER, etcétera, que tenían como focalidad este reequilibrio de las estructuras, digamos, productivas y de equilibrio de los territorios, y no se ha producido. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿por qué esos capitales que nosotros hemos sido objetivo 1 en FEDER, ¿no?, en FEADER, hemos sido, perdón, en los fondos de equilibrio territorial? ¿Qué está pasando que no se está dando? Entonces, esta cuestión de las administraciones tenemos que mirarlo desde la gran oportunidad que nos ofrece y que todavía no hemos sido capaces de cubrir, ¿no? David. Bien, yo evidentemente eso sería lo deseable. Yo soy muy pesimista porque lo estamos viendo que la tendencia es todo lo contrario. Madrid está absorbiendo al país entero. Antes había polos, bueno, pues Barcelona, tal, pero al final ya las grandes empresas están todas en Madrid, tributan allí, la renta per cápita allí es muchísimo más alta. Eso permite a los políticos de allí decir que ellos son los que producen y nos mantienen a los demás, cuando es todo lo contrario, ¿no? Claro, si por ejemplo el BBVA, que tiene los trabajadores que hay en Úbeda, el BBVA cobran de su empresa en Madrid y allí tributan y allí pagan, y en fin, es una cosa que es muy difícil que haya una reversión en ese camino, porque las tendencias van en lo contrario, y tendría que haber un esfuerzo muy potente ahí sí desde las administraciones para revertirlo, y yo no creo que tenga la suficiente fuerza, pero desde luego qué duda cabe que eso sería lo deseable. Yo a título de ejemplo y un poco de provocación decía un día, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ¿por qué no, en vez de estar en la desembocadura, podría estar aquí, en Cazorla, en Segura, en Úbeda? ¿Por qué no? Perfectamente, ¿no? Imagina, ¿por qué no? Bueno. Una última cuestión, si os parece, por ir terminando ya. ¿Qué pensáis de las plataformas ciudadanas que también están surgiendo y que son consecuencia de esa España vaciada con la que comenzábamos este programa? Eso es fundamental. A ver, yo creo que mientras está demostrado, los territorios que tienen una ciudadanía con cultura política activa y ejercen el concepto de ciudadanía activa, están en mejores condiciones de renta, de calidad de vida, de igualdad. Si estimamos las desigualdades que hay en los territorios según el coeficiente de Gini, de cómo está el País Vasco y cómo estamos nosotros, las desigualdades aquí son mucho más grandes, ¿eh? No solamente territoriales, sino incluso rentas per cápita. Eso quiere decir que los que saben reivindicar sus legítimos derechos y saben institucionalizar las demandas consiguen más bienes que los que no. Por tanto, en Andalucía hemos heredado una cultura, digamos, del pesimismo, porque hemos tenido una estructura productiva basada en los latifundismos y en una cultura aristocratizante. Los aristócratas no querían trabajar, tenían como principio no trabajar, estaba mal visto que se trabajara. Y hemos generado una inercia de servidumbre hacia el que nos manda, que eso nos ha hecho padecer. En la República hubo grandes movimientos obreros que fueron rápidamente cegados porque tal, y también nos quitó esa posibilidad. Yo reivindico la acción ciudadana, comprometida, organizada, pero que es fundamental para salir de aquí, porque si no estaremos siempre a merced de los vaivenes políticos que no siempre, como estamos diciendo, no nos han hecho justicia en el equilibrio intraterritorial, ¿no? David, contigo cerramos. Plataformas ciudadanas. Bueno, yo diría que ahí siento una ambivalencia. Por una parte entiendo que si piensan que las organizaciones políticas clásicas no han sabido dar respuesta a sus demandas, es normal que la población busque otra salida, otra forma de organizarse, y por lo tanto pues yo lo entiendo y lo comprendo, pero sigo pensando que la mayoría de las veces esas cosas, bueno, quizás no llegan muy lejos o tienen otros objetivos y tal. Yo seguiría apostando por la participación activa, insisto, sin condenar ni mucho menos esos movimientos, pero yo creo que eso no debería ir en detrimento de la participación activa en las organizaciones políticas clásicas
y porque ahí son un germen donde se puede canalizar también adecuadamente las cosas, y al final se produce una serie de sinergias y todo eso que pueden ser positivas. O sea que nada en contra de las plataformas, pero sin que eso signifique un debilitamiento de la participación en la vida política clásica, en las formaciones políticas clásicas. Pues con eso nos vamos a quedar. Sí, rápidamente. Eso, ni medio segundo. Cuidado, Jaén ha sido una de las provincias más leales políticamente en las organizaciones políticas, del PSOE y del PP. La respuesta institucional a ese compromiso de acción política en el que hemos militado mucho no se ha visto en que se hayan cuidado las necesidades territoriales de Jaén. Esto es lo que yo quiero decir. Cuidado, la lealtad política de Jaén con sus partidos ha sido de las más altas, David lo sabe. Así es. No. Por eso yo creo en las organizaciones políticas, claro, pero cuando no responden al compromiso político de su ciudadanía, tenemos que revisar qué está pasando. Quizá necesita un revulsivo, ¿no? Tenemos que plantearlo. Bueno, como ven, dan para otro debate. Evidentemente. que sin duda haremos. Felipe Morente, David Avilés, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí este ratito, en el que hemos intentado poner algo de luz en este tema que, como ven, bueno, pues da para mucho más. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Les esperamos la próxima. Gracias. Una de dos. En 10TV y Radio Úbeda. Sí puede ser.